Es un gran gusto conversar con Gustavo Torres. Gustavo Torres es un abogado polifacético con vocación musical, con una dedicación de servicio público, trabaja cotidianamente con el movimiento de Boy Scouts, pero además Gustavo es un lector. Entonces, Gustavo, cuénteme, ¿le leían sus padres de niño? Sí, doctor, de hecho sí, recuerdo de que mi mamá y mi papá buscaban un poco el tema de la lectura con algunos cuentos cortos, pues en aquel entonces, ¿verdad? Incluso recuerdo mucho, se recuerda que era famosa almanaques que habían y traían algunas historias, y esas historias casi siempre nos contaban algunas, ¿verdad? Que eran tío coyote, tío conejo, como tal, que eran más para niños, pues para esa época. Y en la escuela primaria, ¿a qué edad aprendió a leer, Gustavo? Aprendí a leer a los 4 años. Temprano. Temprana edad, porque tengo una hermana que ella la llevaba a una escuelita pública, entonces para reforzar la parte de conocimientos que le daban en la escuela. Y esta escuelita, que era una escuelita de estas que ponen una señora, pues, que se llamaba Natalia. La señora prácticamente enseñó a leer a todo el barrio, según recuerdo. Soy de León. Y me llevaron donde doña Natalia, y doña Natalia comenzó pues con las primeras letras, lo que era la parte del abecedario. Sí recuerdo de que enseñaban por medio del deletreo, que eso nunca lo logré hacer, ¿verdad? Que recuerdo de que Ebeaceaca, por ejemplo, decían algo así, y que a la fecha pues no lo aprendí de esa manera, pero sí doña Natalia en ese momento me enseñó. Luego en el Colegio Calasanz, donde estudié pues prácticamente toda mi vida, desde preescolar, pues nos enseñaron la parte de lectura y nos motivaban mucho el tema de lectura de corta edad. ¿Y recuerda qué temas leía en primaria, Gustavo? En primaria lo que eran temas, habían algunos libros que habían traído los padres, pues en ese momento, se recuerda, eso fue para entre los 80, ¿verdad? Y estos libros tenían muchos cuentos dados en algunos temas de campiña, por ejemplo, española, de la parte del Cid Campeador. Recuerdo mucho el tema de Roy Díaz de Vivar, algunas aventuras que habían en algunos cuentos que nos daban a leer los profesores, pues, y era parte de la lectura que nos integraban de pequeños. ¿Y en bachillerato? Ya en bachillerato la temática cambia un poco, porque recuerdo de que pues, todo el tema de las novelas, ¿verdad? Que de forma obligatoria tenía que uno que leer, como La Celestina, recuerdo alguna como Platillo y alguna otra, que eran parte de los pensum, pues, en español. ¿Lo divertían esas novelas? De hecho, algunas sí, algunas no, doctor, porque realmente algunas pues no tenían un contenido que realmente uno llamase la atención, que llevara a tener esa atracción lectora como tal. Tal vez también por la edad, ¿verdad? Porque uno está más interesado en otras cosas, tal vez en temas de deporte, en temas de música, en el entorno social y pues las circunstancias que se viven normalmente en esas edades como adolescente. ¿Usted se considera un lector asiduo ahora y en la vida adulta? Leo, pero no me considero tan asiduo como algunas otras personas que conozco que leen más que lo que yo leo, ¿verdad? Pero sí tengo una afición a leer al menos un libro, ¿verdad? Al menos al mes, mínimo, pues. De diferentes temas, sí, porque dependiendo, hay algunos que van en base a los intereses que uno tiene. En este momento, por ejemplo, estoy trabajando en unas unidades, que como usted señalaba, con el tema de los scouts, que en los scouts se trabajan 4 unidades, que es manada, que son los lobatos, tropa, lo que son caminantes y rover. Entonces estoy ahorita haciendo estudios directamente sobre una unidad específica, que es la de los más pequeños, que es la manada, para poder ver todo cómo ha venido cambiando la parte de la metodología, y eso me ha llevado a leer varios libros que son referidos al tema de esta unidad, desde los que son de Baden-Powell hasta muchas ediciones que han sacado ya tanto la Interamericana, que es el Scout actual,
como algunas otras asociaciones, tanto en España, por ejemplo el ASDE, al igual que otras asociaciones en Argentina. Entonces eso me ha llevado a leer algunos libros que van referidos a este tema del escultismo, que es bien interesante porque a veces nos refieren a otros libros, a otras historias. Por ejemplo, en Maná, para poder desarrollarlo hay que leer libros Las Tierras Vírgenes de Rudyard Kipling. Entonces este libro es bien interesante porque ahí se establece cómo la sociedad, ¿verdad? En este libro La Selva, cuando Mowgli llega, los valores y los antivalores. Entonces, tanto en esos personajes como los que adoptan a Mowgli en la selva, como los que lo persiguen, como Shere Khan, Tabaki, se ven los antivalores y los valores como tal. Entonces, es bien interesante porque el escultismo nos remite a otros libros. Otro libro es, por ejemplo, el llamado a los salvajes, el llamado a la selva, ¿verdad? De Jack London, que es uno de los que se lee, y también Colmillo Blanco, que son otros de los que también se utilizan para poder trasladar a los muchachos estas historias y estos valores de hermandad, de lealtad como tal, que es importante inculcar desde las pequeñas edades cortas pues, a los muchachos. ¿A usted lo divierte leer? Sí, doctor, de hecho sí me divierte la lectura, pues porque te traslada, es una parte en la que uno logra la parte desarrollar esa parte imaginativa, ¿verdad? Cuando leemos realmente nos transportamos, realmente a veces leer, no sé si será, digo yo, a veces vivir la vida también de los personajes o el autor muchas veces nos traslada o nos logra transportar o tiene esa facilidad de transportarnos hasta una misma escena, pues cuando te describen un determinado lugar, ¿verdad? Es bien interesante cómo uno logra a veces trasladarse por medio de la lectura a esos lugares que a veces son estas paradisíacos fantasiosos. ¿Hay algún libro que usted crea que ha tenido una enorme influencia en ustedes? Hay un libro que sí, pues, creo de que sale de la parte literaria, ¿verdad? Que es la Biblia. La Biblia sí, los padres también igual nos inculcaban mucho el tema de poder leerla. Iniciábamos lógicamente cuando estábamos pequeños en lo que era la parte de las historias cortas, ¿verdad? De todas las aventuras de Jesús. También igual nos enseñaban, por ejemplo, las parábolas del buen samaritano, el sembrador y demás. Pero la Biblia nos llevaron por un proceso en el que teníamos que, la leímos prácticamente toda, pues. Y es un libro que es atemporal, ¿verdad? Sirve para todas las épocas. Realmente a veces es interesante cómo hay cosas que son a veces como hasta cíclicas, que se vuelven a repetir. Y pues la parte de historias como la de Job y la fe que tenía él, ¿verdad? En Dios y cómo nunca perdió su fe y logró, ¿verdad? Sobrepasar todos aquellos tropiezos que se pusieron en su camino y jamás renegó de Dios. Pues. Entonces esta parte de la fe fue una de las cosas más de los libros pues, que más me llamó la atención, al igual pues como otros todos los que son los evangelios, ¿verdad? Los 4 evangelios realmente de la vida de Jesús de Nazaret, el Maestro Jesús en este mundo. ¿No? Realmente son de los libros que yo considero que son varios, pues, porque no solamente uno, que me han servido mucho. Pues. ¿Le leyó a sus hijos de niños? De hecho, sí, por un asunto de que también había que mejorarles el tema de la lectura. Entonces les leí casualmente un libro que yo también lo leí pequeño, que es el libro del Principito. Este libro, pues en su momento, cuando yo lo leí, tendría 5 años y medio, quizás iba a cumplir 6 años. Recuerdo que en el colegio había unas tómbolas para una kermés del colegio en el mes de agosto, que se celebra San José de Calazán, y en ese momento me saqué ese libro, pues entonces lo leí, pero realmente no entendí el contexto. Posteriormente, cuando estábamos ya en secundaria, nos hicieron un retiro sobre el libro. Fue un retiro espiritual, ¿verdad? En el retiro espiritual, la base del retiro fue el libro y ver esta parte de los mundos que se miraba, que llegaba al Principito, ¿verdad? El mundo del contador, el del alcohólico y demás, ¿verdad? Y este libro, debido a que comprendí un poco más, hasta ese momento logré comprender cómo el Principito pasaba por todos estos mundos y la enseñanza que dejaba, lo elegí para poder
Eso, mi hijo, de hecho, se lo ha obsequiado a muchos amigos para que se los lean a sus hijos pues, en cumpleaños, pero lo considero que es una obra literaria que tiene mucho contenido y valores. Regala libros. Sí, de hecho, sí, en obsequios de cumpleaños, y como le decía, no solamente a adultos, sino que, por ejemplo, si algún hijo de un amigo a cumpleaños, siempre procuro darle un libro para que ellos puedan fomentar este tema de la lectura. Gustavo, muchas gracias. Ha sido una conversación muy útil. Gracias. Gracias, doctor, por su invitación.